Ángeles y demonios, desmitificando su papel en las escrituras y en la batalla. Cuando se habla de ángeles y demonios, la mayoría de las personas imagina figuras influenciadas más por el cine, la literatura o la cultura popular que por las escrituras mismas. Ángeles con alas gigantes tocando arpas, demonios convertidos en caricaturas del mal, o una lucha espiritual reducida a escenas espectaculares pero vacías de profundidad. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad mucho más seria, sobria y al mismo tiempo más impactante. Ángeles y demonios no son símbolos poéticos ni metáforas psicológicas. En la visión bíblica, son seres reales, con funciones definidas, que participan activamente en la historia humana y en una batalla espiritual que atraviesa generaciones. Ignorar esta dimensión es perder una parte fundamental del mensaje bíblico y sobre todo del entendimiento de nuestra propia lucha interior y espiritual. Este contenido busca quitar el velo del mito y devolver el tema a su lugar original, la revelación bíblica, no para generar miedo, sino claridad, no para exaltar lo oscuro, sino para comprender cómo actúa Dios, cómo se manifiesta el mal y cuál es el papel del ser humano en medio de esta realidad espiritual. 1. El mundo espiritual según la Biblia. La Biblia no comienza explicando al mundo espiritual como algo secundario. Desde el primer versículo queda claro que la realidad no se limita a lo visible. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa afirmación incluye no solo el universo material, sino también el orden espiritual. En las Escrituras, el mundo espiritual no es un plano lejano o desconectado, es un ámbito que interactúa constantemente con la historia humana. Mensajes, advertencias, protección, juicio, tentación y guía ocurren a través de este plano invisible. A diferencia de muchas creencias modernas, la Biblia no presenta una guerra equilibrada entre fuerzas iguales. No existe un bien y un mal del mismo nivel. Dios no compite con nadie. La autoridad divina es absoluta. Ángeles y demonios no son dioses menores, son criaturas. Este punto es clave para entender todo lo demás. El conflicto espiritual no es una lucha entre poderes equivalentes, sino una rebelión de criaturas contra su creador y una restauración guiada por la voluntad soberana de Dios. 2. ¿Qué son los ángeles según las Escrituras? La palabra ángel significa literalmente mensajero. Esto ya nos da una pista fundamental. Los ángeles no existen para ser adorados, exaltados o temidos, sino para cumplir misiones específicas dadas por Dios. En la Biblia, los ángeles aparecen como servidores, ejecutores de la voluntad divina y mensajeros de revelación. No actúan por iniciativa propia ni buscan protagonismo. Cada vez que un ángel aparece en la Escritura, su mensaje es claro, directo y enfocado en Dios, no en sí mismo. Los ángeles no tienen un solo tipo de función. Algunos anuncian mensajes importantes, otros protegen, otros ejecutan juicio y otros participan en la adoración celestial. Sin embargo, todos comparten algo en común: obediencia absoluta a Dios. A diferencia de la imagen popular, la Biblia rara vez describe a los ángeles con alas. Cuando aparecen, suelen hacerlo de forma sencilla, incluso confundidos con hombres comunes. Esto refuerza la idea de que su apariencia no es lo importante, sino su misión. 3. Jerarquía y orden angelical. Las Escrituras sugieren que existe un orden dentro del mundo angelical. No todos los ángeles cumplen la misma función ni tienen la misma autoridad. Se mencionan categorías como arcángeles, querubines y serafines, cada uno con roles distintos. El arcángel Miguel, por ejemplo, aparece como un líder en la defensa del pueblo de Dios. No habla por sí mismo, sino que actúa en nombre de la autoridad divina. Esto es importante porque incluso los ángeles más poderosos reconocen que su fuerza no es propia. Los querubines aparecen asociados a la presencia de Dios y a la protección de lo sagrado. Los serafines, por su parte, están relacionados con la adoración y la santidad. Cada grupo refleja un aspecto del carácter divino: justicia, protección, santidad, orden. Nada en el mundo espiritual bíblico es caótico. Todo tiene estructura, propósito y límite. 4. La caída, origen de los demonios. Los demonios no fueron creados como seres malignos. La Biblia enseña que el mal no es una creación divina, sino una corrupción. Los demonios son ángeles caídos, seres que se rebelaron contra Dios y rompieron el orden para el cual fueron creados. Esta rebelión no fue un accidente ni una confusión.
Fue una decisión consciente. El orgullo, el deseo de autonomía y la negación de la autoridad divina están en el centro de esta caída. El líder de esta rebelión es conocido como Satanás, cuyo nombre significa adversario. No es un símbolo del mal abstracto, sino un ser personal, con inteligencia, voluntad y propósito, siempre opuesto a la verdad de Dios. Sin embargo, incluso Satanás opera bajo límites. No es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. No puede crear vida ni alterar el plan final de Dios. Su poder es real, pero limitado. 5. El papel de los demonios en la Escritura. Los demonios no aparecen en la Biblia como figuras caóticas que actúan sin sentido. Su función principal es distorsionar la verdad, confundir, alejar al ser humano de Dios y destruir la comunión espiritual. En los evangelios, la presencia demoníaca se manifiesta de forma clara frente a Jesús. Y algo importante ocurre siempre. Los demonios reconocen su autoridad, nunca discuten quién es Él, nunca lo confunden con un profeta más. Esto nos revela algo profundo. El problema del mal no es falta de conocimiento, sino rechazo consciente de la verdad. Los demonios no obligan, influyen, no crean el pecado, lo potencian, no gobiernan el mundo, explotan la debilidad humana. Su acción es real, pero su victoria nunca es definitiva. 6. La batalla espiritual, una realidad cotidiana. La batalla espiritual no ocurre principalmente en lugares místicos o escenas sobrenaturales espectaculares. Ocurre en lo cotidiano, en las decisiones, en la conciencia, en la fe, en la verdad que se acepta o se rechaza. La Biblia enseña que el verdadero campo de batalla es el corazón humano. Allí es donde se define si una persona camina en luz o en oscuridad, en verdad o en engaño. Los ángeles no pelean por espectáculo. Los demonios no actúan por entretenimiento. Todo tiene consecuencias reales y profundas en la vida espiritual de las personas. Comprender esto no genera miedo, genera responsabilidad. Hasta aquí hemos establecido los fundamentos. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre ángeles y demonios? ¿Cuál es su origen, su función y su lugar dentro del orden divino? Nada de esto apunta al sensacionalismo, sino al entendimiento. Enseguida profundizaremos en cómo esta batalla espiritual afecta directamente la vida humana, cómo opera el discernimiento espiritual y por qué ignorar esta realidad deja al creyente vulnerable. 7. El ser humano en medio del conflicto espiritual. Una de las verdades más ignoradas hoy es que el ser humano no es un espectador pasivo en la batalla espiritual. Según las Escrituras, cada persona participa activamente, consciente o no, en esta realidad invisible. No se trata de elegir entre creer o no en ángeles y demonios. La cuestión es comprender que la vida espiritual existe independientemente de nuestra percepción. La Biblia presenta al ser humano como una criatura con cuerpo, mente y espíritu. Cuando esta dimensión espiritual se descuida, se genera un vacío que fácilmente puede ser llenado por confusión, miedo, culpa o mentira. Por eso, gran parte de la acción demoníaca no ocurre de forma espectacular, sino silenciosa, a través del engaño sutil. El conflicto espiritual no busca poseer cuerpos de manera masiva, como muchas películas sugieren. Su objetivo principal es debilitar la fe, destruir la confianza en Dios y romper la identidad espiritual de la persona. 8. El arma más poderosa del enemigo, la mentira. Desde el inicio, la estrategia del mal ha sido la distorsión de la verdad. En el relato del Génesis, la serpiente no niega directamente a Dios, lo cuestiona. Introduce duda, confusión y una falsa promesa de autonomía. Esta misma estrategia se repite a lo largo de toda la Escritura. El enemigo rara vez se presenta como mal absoluto, se disfraza de lógica, de conveniencia, incluso de falsa espiritualidad. La mentira no siempre parece mentira, a veces se presenta como una verdad incompleta. Por eso, la Biblia insiste tanto en el discernimiento. No todo lo que parece bueno lo es. No toda voz interior proviene de Dios. No toda emoción intensa es una señal espiritual. El discernimiento no es paranoia, es sabiduría espiritual. 9. El papel de los ángeles como protectores y servidores. En contraste con la acción destructiva del mal, los ángeles aparecen como instrumentos de protección, guía y apoyo espiritual. La Escritura muestra que Dios envía ángeles para fortalecer, advertir, consolar y proteger a su pueblo. Sin embargo, es importante aclarar algo.
Los ángeles no reemplazan la relación directa con Dios. No son intermediarios de adoración ni figuras a las que se deba invocar. Su función es servir, no ser el centro. Cuando una persona deposita su fe en ángeles en lugar de Dios, pierde el enfoque central del mensaje bíblico. Los ángeles señalan hacia Dios, nunca se señalan a sí mismos. 10. La oración como eje de la batalla espiritual. La oración no es un ritual vacío ni una repetición automática de palabras. En la Biblia, la oración es el acto más poderoso de conexión espiritual. No porque las palabras tengan poder propio, sino porque alinean al ser humano con la voluntad de Dios. Jesús mismo mostró que la oración es esencial para resistir la tentación. En el desierto, frente a Satanás, no utilizó fuerza ni argumentos humanos, sino la palabra de Dios. Esto revela una verdad profunda. La batalla espiritual se gana con verdad, no con miedo. La oración fortalece la conciencia, aclara la mente y protege el corazón. No elimina automáticamente las dificultades, pero permite enfrentarlas con claridad espiritual. 11. La autoridad espiritual y sus límites. Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier persona puede confrontar directamente fuerzas espirituales sin preparación ni discernimiento. La Biblia es clara. La autoridad espiritual no proviene del ego ni del conocimiento intelectual, sino de una relación auténtica con Dios. Incluso los ángeles actúan bajo autoridad divina. Los demonios reconocen esa autoridad y no pueden actuar fuera de los límites que Dios permite. Esto no significa que la vida sea una constante confrontación, sino que existe un orden espiritual que no debe ignorarse. Cuando una persona vive desconectada espiritualmente, se vuelve vulnerable. Cuando vive alineada con la verdad, camina con firmeza. 12. El miedo como distorsión espiritual. El miedo excesivo hacia los demonios es una forma de engaño. La Biblia no llama al creyente a vivir aterrorizado, sino vigilante. El miedo paraliza, la verdad libera. Comprender la realidad espiritual no debe llevar a la obsesión ni a la superstición. Al contrario, debe producir equilibrio, humildad y confianza. El mal no tiene la última palabra, nunca la ha tenido. La victoria no es del que grita más fuerte, sino del que permanece firme en la verdad. 13. La batalla invisible en la vida cotidiana. Las decisiones pequeñas también forman parte de la batalla espiritual. La honestidad, la justicia, la compasión, el perdón y la humildad no son solo valores morales, son actos espirituales. Cada vez que una persona elige la verdad en lugar de la mentira, la luz en lugar de la oscuridad, está participando activamente en esta lucha. No se trata de dramatizar la vida, sino de vivirla con conciencia espiritual. La Biblia enseña que la verdadera fortaleza no está en el control externo, sino en el dominio interior. Hasta ahora hemos visto cómo la batalla espiritual se manifiesta en la vida diaria, cómo opera el engaño, cuál es el papel de la oración y por qué el discernimiento es esencial. Nada de esto es teoría abstracta, es una guía práctica para vivir con claridad y firmeza espiritual. Cuando quieras, dime. La figura de Jesús marca un antes y un después en la comprensión de la batalla espiritual. Antes de él, el mal parecía una fuerza temible, difusa, presente pero poco comprendida. Con Jesús, la Escritura muestra algo decisivo. El mal no es un misterio invencible, sino una realidad limitada frente a la autoridad divina. Cada encuentro de Jesús con fuerzas oscuras no es un duelo equilibrado, sino una demostración clara de superioridad espiritual. No hay dramatismo innecesario, no hay lucha prolongada, hay orden, palabra y autoridad. Jesús no dialoga con el mal para convencerlo, ni lo enfrenta con rituales complejos. Simplemente ordena, y el mal obedece. Este detalle es crucial porque revela que la verdadera batalla espiritual no se libra desde el miedo, sino desde la certeza de quién tiene la autoridad. Jesús no actúa como alguien que espera ganar, sino como alguien que ya ha vencido. Esta actitud redefine completamente cómo debe entenderse la lucha espiritual en la vida del creyente. A lo largo de los evangelios, se repite una constante. Las fuerzas del mal reconocen a Jesús incluso antes que muchas personas. Lo identifican como el Hijo de Dios, como aquel que tiene poder sobre ellos. Esto muestra que el mundo espiritual percibe con claridad lo que el mundo humano muchas veces tarda en comprender. El mal sabe quién es Jesús y sabe que su tiempo es limitado. Esa conciencia explica su desesperación, su urgencia y su agresividad. Sin embargo, Jesús no construye su mensaje alrededor del mal, no lo convierte en el centro de su enseñanza. Su foco no es advertir constantemente sobre demonios, sino anunciar el reino de Dios. Esto es profundamente significativo. La luz no vive obsesionada con la oscuridad.
La verdad no necesita explicar constantemente la mentira. Jesús habla de amor, justicia, perdón, conversión y vida plena. El mal aparece, pero nunca domina la narrativa. Esto nos enseña algo esencial para la vida espiritual actual. Cuando una persona centra su fe exclusivamente en el miedo al mal, pierde el equilibrio. Cuando centra su fe en Dios, el mal pierde protagonismo. Jesús no ignora la existencia del conflicto espiritual, pero tampoco permite que defina la vida humana. La prioridad siempre es la relación con el Padre. La cruz es el momento culminante de esta batalla espiritual. A simple vista, parece una derrota total: traición, humillación, sufrimiento y muerte. Desde una perspectiva superficial, el mal parece triunfar, pero la Escritura revela que ahí ocurre exactamente lo contrario. La cruz no es la victoria del mal, sino su desenmascaramiento. El mal muestra su rostro más cruel, y al hacerlo queda expuesto como vacío, destructivo y sin poder creador. La resurrección confirma esta verdad de manera definitiva. No solo demuestra que la muerte no tiene la última palabra, sino que toda fuerza que se opone a Dios está destinada a perder. Este evento no es solo un hecho histórico, es una declaración espiritual permanente. El mal puede herir, confundir y tentar, pero no puede vencer a quien permanece unido a la verdad. A partir de este punto, la batalla espiritual cambia de escenario. Ya no se trata de ganar una guerra cósmica, porque esa victoria ya ha sido asegurada. Ahora la lucha se traslada al interior del ser humano. Es una batalla por la conciencia, por la fidelidad, por la perseverancia. El enemigo no busca destruir a Dios, porque no puede. Busca separar al ser humano de Dios, porque ahí sí puede causar daño. Por eso las tentaciones más comunes no suelen ser escandalosas. Se manifiestan como cansancio espiritual, indiferencia, pérdida de sentido, culpa constante o autosuficiencia. El mal aprende que no necesita atacar frontalmente si puede desgastar lentamente. Jesús advierte sobre esto cuando habla de la vigilancia, de la necesidad de permanecer despiertos, no por miedo, sino por lucidez. El mensaje central es claro: la autoridad espiritual no es algo que se grita, se presume o se teatraliza, se vive. Una vida alineada con la verdad es una vida espiritualmente fuerte, incluso en medio de fragilidad humana. Jesús nunca promete una vida sin conflictos, pero sí una vida con sentido, incluso dentro del conflicto. Los ángeles, en este contexto, aparecen como colaboradores silenciosos del plan divino. No buscan protagonismo ni reconocimiento, actúan cuando es necesario y desaparecen cuando su misión se cumple. Su presencia recuerda que el ser humano no está solo, aunque muchas veces se sienta así. Hay una realidad espiritual trabajando incluso cuando no se percibe. Al mismo tiempo, la Escritura advierte contra la fascinación excesiva por lo extraordinario. Buscar señales, experiencias sobrenaturales constantes o manifestaciones llamativas puede convertirse en una distracción. La verdadera madurez espiritual no se mide por experiencias intensas, sino por frutos visibles: paz, paciencia, humildad, dominio propio, amor sincero. Jesús muestra que el mayor triunfo espiritual no es expulsar demonios, sino amar al enemigo, perdonar al que hiere y permanecer fiel en la adversidad. Esto va completamente en contra de la lógica del mal, que se alimenta del rencor, la división y el orgullo. Cada acto de amor auténtico es una derrota silenciosa para la oscuridad. La batalla espiritual también se refleja en las estructuras humanas. La injusticia, la corrupción, la violencia y la deshumanización no son solo problemas sociales. Tienen una dimensión espiritual profunda. No porque todo sea demoníaco, sino porque cuando la dignidad humana se pierde, la verdad se oscurece. Jesús confronta estas realidades no con violencia, sino con verdad y coherencia. Esto nos lleva a entender que la fe no es evasión del mundo, sino compromiso con él. Vivir espiritualmente despierto implica tomar decisiones éticas, incluso cuando no son convenientes, mantener la integridad cuando nadie observa y elegir el bien cuando sería más fácil elegir el beneficio propio. Estas decisiones cotidianas forman el verdadero campo de batalla. La Escritura no invita a vivir obsesionados con ángeles y demonios, sino conscientes de que existe una dimensión más profunda en cada acto humano. Ignorarla no la hace desaparecer. Comprenderla permite vivir con mayor libertad. El equilibrio está en reconocer la realidad espiritual sin perder el anclaje en la vida concreta. En este camino, el silencio interior es clave. Muchas veces el ruido constante, la prisa y la sobreestimulación debilitan la percepción espiritual. Jesús se retiraba a orar, no porque necesitara escapar del mundo, sino para reenfocarse. El silencio no es ausencia, es espacio
espacio para escuchar. La batalla espiritual no se gana con información, sino con transformación. Conocer conceptos sin vivirlos no produce cambio. Por eso, el mensaje cristiano no es simplemente doctrinal, es existencial. Invita a una forma distinta de vivir, de relacionarse, de decidir. Cuando una persona comprende esto, deja de temer al mal de forma irracional. No porque se vuelva invulnerable, sino porque aprende a caminar con confianza. La luz no elimina la noche, pero permite ver el camino. Este tema nos deja una certeza profunda. El centro de la vida espiritual no es el conflicto, sino la comunión. No es el enemigo, sino Dios. Todo lo demás se ordena a partir de ahí. Al llegar al final de este recorrido, se vuelve evidente que la batalla espiritual no es un escenario externo lleno de figuras sobrenaturales en conflicto permanente, sino una realidad que atraviesa la experiencia humana desde dentro. Las Escrituras no fueron escritas para generar temor ni fascinación morbosa, sino para ofrecer discernimiento. Cuando se entienden desde esta perspectiva, ángeles y demonios dejan de ser símbolos confusos o personajes exagerados, y se convierten en claves para comprender la lucha entre verdad y mentira, vida y muerte, sentido y vacío. Uno de los errores más comunes en la comprensión espiritual es pensar que el mal siempre actúa de forma visible y dramática. En realidad, la Biblia muestra que su acción más efectiva suele ser silenciosa. No necesita manifestarse de manera extraordinaria cuando puede operar a través de la rutina, el cansancio, la resignación o la pérdida gradual de esperanza. Por eso, la vigilancia espiritual de la que habla Jesús no es una vigilancia nerviosa, sino una atención serena al estado del corazón. En contraste, la acción de Dios tampoco es siempre espectacular. Muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, una palabra que llega en el momento justo, una decisión difícil que se toma con rectitud, una reconciliación que parecía imposible. Los ángeles, en este sentido, representan esa presencia discreta del bien que sostiene, orienta y protege sin imponerse. No invaden la libertad humana, la acompañan. Las Escrituras muestran que el ser humano ocupa un lugar central en este conflicto espiritual, no como víctima indefensa, sino como protagonista responsable. La libertad humana es el terreno donde se decide la orientación de la vida. Cada elección, por pequeña que parezca, inclina el corazón hacia la luz o hacia la oscuridad. No se trata de perfección moral, sino de dirección interior. La fe cristiana no presenta al ser humano como un campo de batalla caótico, sino como un espacio sagrado llamado a la comunión. Cuando esta comunión se rompe, aparecen la confusión, la culpa paralizante y el miedo. El mal se aprovecha de estas grietas no para destruir de inmediato, sino para debilitar la confianza. Por eso, uno de los actos espirituales más poderosos es recuperar la confianza en Dios, en la verdad y en la posibilidad de cambio. A lo largo de la historia, muchas interpretaciones han exagerado el papel de los demonios, atribuyéndoles un poder casi equivalente al de Dios. La Escritura nunca sostiene esta idea. El mal no es un principio opuesto a Dios en igualdad de condiciones. Es una ruptura, una desviación, una negación del bien. No crea, no da vida, no construye, solo distorsiona lo que ya existe. Entender esto libera del miedo y devuelve la perspectiva correcta. La batalla espiritual, entonces, no consiste en luchar contra entidades invisibles, sino en vivir con coherencia. Cada vez que una persona elige la verdad, aun cuando le cuesta, está participando en esta batalla. Cada vez que perdona, aunque no sea comprendido, debilita la lógica del mal. Cada vez que ama sin esperar recompensa, refuerza el reino de Dios en la tierra. Los ángeles, como mensajeros, recuerdan que la vida tiene dirección, que no es una sucesión aleatoria de eventos, sino un camino con sentido. Aparecen en momentos clave, no para impresionar, sino para confirmar que Dios sigue actuando. Su discreción es parte de su grandeza. No reclaman atención, apuntan siempre a algo mayor. Por otro lado, los demonios en la Escritura no son presentados como seres con historias complejas o profundidad emocional. Son retratados como fuerzas que buscan separar, dividir y confundir. Su objetivo no es tanto el pecado visible, sino la desconexión interior. Cuando una persona deja de creer que su vida tiene valor, el daño ya está hecho. Todo lo demás viene después. Esta comprensión cambia radicalmente la manera de vivir la fe. En lugar de buscar enemigos externos, invita a una revisión interior constante, no para juzgarse con dureza, sino para crecer en libertad. La confesión, el arrepentimiento y la reconciliación no son actos de debilidad, sino de fortaleza espiritual.
son formas de desactivar el poder de la mentira. La oración, en este contexto, no es un escudo mágico, sino una relación viva. No se trata de repetir palabras para ahuyentar el mal, sino de abrir el corazón a la verdad. Cuando la oración se reduce a una técnica, pierde su fuerza. Cuando se vive como encuentro, transforma la manera de mirar la realidad. El discernimiento espiritual es una de las herramientas más importantes que ofrece la tradición cristiana. Discernir no es desconfiar de todo, sino aprender a reconocer qué pensamientos, decisiones y deseos conducen a la vida y cuáles conducen al vacío. Esta capacidad se cultiva con tiempo, silencio y honestidad interior. La batalla espiritual no se gana en momentos aislados de intensidad, sino en la constancia, en la fidelidad a lo pequeño, en la paciencia con uno mismo y con los demás. El mal se impacienta, el bien persevera. Esta diferencia es fundamental. Cuando una persona comprende que no está sola, que hay una dimensión espiritual que la acompaña, pero que al mismo tiempo es responsable de sus decisiones, surge una fe madura, una fe que no necesita espectáculo, pero que tampoco es ingenua, una fe que reconoce el conflicto sin vivir esclavizada por él. Al final, la Escritura apunta siempre hacia la esperanza, no una esperanza superficial, sino una esperanza fundada en la certeza de que el bien tiene la última palabra. Los ángeles anuncian esta esperanza, los demonios, con su derrota constante, la confirman indirectamente. La historia humana no camina hacia el caos, sino hacia la plenitud, aunque el camino sea complejo. Comprender el papel de ángeles y demonios no es un ejercicio teórico, sino una invitación a vivir con mayor conciencia, a elegir con más libertad, a no ceder al miedo ni a la indiferencia, a recordar que cada vida tiene un valor inmenso y que ninguna caída es definitiva cuando existe apertura a la verdad. Esta es la gran enseñanza de la batalla espiritual en las Escrituras. No se trata de quién es más fuerte, sino de quién permanece en la verdad, y la verdad, cuando se vive, libera.